Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, tema 2, magnetostática. La clase de hoy el vídeo se corresponde con la clase del día 20 de enero del año 2021. Pues bien, en todo este tránsito que hemos llevado a cabo del campo magnético, independiente del tiempo o magnetostática, estamos en condiciones de abordar un apartado que es crucial, esencial para los ejercicios y cuestiones de selectividad, que es el correspondiente a cómo afecta el campo magnético a las cargas en movimiento. Ya tuvimos oportunidad de analizar, cuando vimos el campo magnético, la ley de Biot-Savart, que no podíamos considerar que una partícula cargada que se estuviera moviendo a una cierta velocidad, esto no lo podríamos considerar una corriente estacionaria. ¿De acuerdo? Porque evidentemente no se mantiene ni el flujo de densidad de carga, ni la velocidad de la carga. Así que una carga en movimiento por sí sola, para nosotros, no puede producir campo magnético, lo cual no quiere decir que sí pueda sufrir sus efectos. Entonces podemos decir que las cargas en movimiento sufren interacciones con el campo magnético. Vamos a comprobar que las partículas cargadas que no se están moviendo no pueden sufrir dicha interacción. Suele ser una pregunta típica de selectividad. Bien, el primer apartado que vamos a estudiar es la ley física que describe esa interacción de la partícula con el campo. Al final es una fuerza, como todo lo que vemos de interacción. Y dicha fuerza viene explicitada por lo que se conoce como ley de Lorentz. Pues bien, la ley de Lorentz en muchos libros viene puesta como un postulado. Directamente aparece la expresión de la ley de Lorentz. Nosotros vamos a aprovechar que se deduce a partir de los experimentos de Ampère para extraer la expresión. Se deduce de los experimentos de Ampère. Recordemos que los experimentos de Ampère consistían en analizar las interacciones entre corrientes que viajaban a través de unos circuitos. De ahí conseguimos deducir una expresión de una fuerza entre corrientes, que era muy compleja, aparecía una integral, aparecían productos vectoriales, que aquí va a tener mucha importancia, y para nosotros va a ser importante extraer de ahí la siguiente expresión diferencial. Digamos que no vamos a coger la definición de la fuerza con su integral, sino que vamos a considerar un trozo de esa fuerza, un diferencial de fuerza. Aplicando ya la ley de Biot-Savart, me remito a esa parte del tema para el que lo quiera repasar. Teníamos que la fuerza de Ampère o la ley de Ampère para corrientes, entre corrientes, tenía esta expresión de fuerza. Pues bien, partiendo de esa fórmula, podemos decir que como la intensidad de corriente es igual a la densidad de carga por la velocidad, es decir, al conjunto de cargas por unidad de longitud con una velocidad
V. De aquí podemos despejar y obtener I diferencial de L es igual al diferencial de Q por V. Aquí es importante situar, aunque nosotros vamos a considerar siempre la intensidad como un escalar, en realidad tiene un carácter, un componente vectorial, que se puede dejar indicado en la propia expresión de I o si va asociado a un elemento diferencial. No tiene mayor importancia, es solo para mantener la coherencia en el desarrollo de la deducción de la fórmula. A nosotros eso nos va a dar igual. La intensidad siempre la vamos a considerar un escalar. Entonces, al ver esta igualdad, podemos sustituir el I diferencial de L por diferencial de QV y obtenemos que ese diferencial de fuerza va a ser igual a diferencial de QV vectorial B. Resumiendo, digamos que un campo magnético va a producir una fuerza magnética, pues un trocito elemental pequeño de esa fuerza va a ser igual al diferencial de Q, es decir, a un trocito elemental de carga muy pequeño, por la velocidad, producto vectorial con ese vector campo, ese campo magnético. Lo que ocurre es que nosotros podemos suponer que como la carga es un punto material, digamos que no tiene dimensiones, como la carga se modela como un punto matemático, entonces no tiene dimensiones. Y ese diferencial de Q podemos sustituirlo por una Q, porque un elemento pequeño puede ser perfectamente un punto. Y eso es el valor de la carga, porque son cargas puntuales. De tal forma que no hace falta hablar de un elemento diferencial, la fuerza es igual al valor de la carga, la integral sale directa y podemos concluir que la fuerza magnética es igual al valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad y el vector campo. Esto es lo que se conoce como ley de Lorentz. ¿De acuerdo? Como podemos comprobar aquí, la fuerza magnética depende de la carga, de la velocidad de la carga y evidentemente del campo magnético que produce esa fuerza. ¿Vale? Podríamos pensar de manera análoga a que esta expresión es similar a la de la fuerza eléctrica para el campo electrostático. F igual a Q por E, pues la fuerza magnética es QV vectorial B. Pues bien, aquí es muy importante analizar la dirección y sentido de dicha fuerza. Porque este producto vectorial va a implicar que la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano que forman B y V. Por el producto vectorial la dirección
de f será siempre perpendicular al plano formado por B y V, o V y B. Ahora, ¿qué pasa con el sentido? Pues el sentido va a venir dado por lo que se conoce como regla de la mano derecha. No obstante, esta regla de la mano derecha no es la regla de la mano derecha o regla del sacacorchos que ya habíamos visto para la determinación del sentido del campo magnético, por ejemplo, producido por un hilo, por un cable. Aquí la regla de la mano derecha tiene otro significado. Pues bien, si escribo la ley de Lorentz, por comodidad, vamos a tener que coger nuestra mano derecha. Voy a hacer un pequeño dibujo. Y tenemos por un lado el pulgar, el dedo índice y los otros, bueno, he dibujado un dedo de más. Y los otros 3 dedos que restan de la mano. ¿De acuerdo? Pues bien, si nosotros otorgamos los siguientes colores, es decir, la fuerza, vamos a decir que es de color azul, la velocidad va a ir de color rojo y el campo va a ir de color verde. Pues la velocidad va a corresponder al dedo índice, el campo son los 3 dedos que restan y el pulgar nos va a indicar el sentido de la fuerza. ¿De acuerdo? De tal forma que podemos hacer ahora aplicar una serie de ejemplos para ver cómo deducir el sentido de la fuerza. También, antes de ver esos ejemplos, es importante tener en cuenta la siguiente notación. Por comodidad, cuando hablamos de vectores en el campo magnético, siempre nos vamos a encontrar con situaciones, o en muchas ocasiones, nos vamos a encontrar con situaciones en las que tenemos 3 vectores que son mutuamente perpendiculares entre sí. Algo así como los ejes coordenados. Entonces, al encontrarnos en una situación en 3 dimensiones, es complicado representar la dirección y sentido de todos los vectores en todas las circunstancias. De modo que se suele emplear la siguiente notación. Hay que suponer que el plano de la pizarra o el plano del papel, los vectores se dibujan como flechas normales. Es decir, vamos a poner algunos ejemplos. Los dibujaríamos de esta manera. Sin embargo, cuando nos referimos a la dirección que resta para formar las 3 dimensiones, que sería la dimensión que sale
del plano del papel, la perpendicular al plano del papel, entonces se utilizan la siguiente notación. Se dibujan circunferencias y se asemejan a los símbolos de una flecha. Cuando dibujemos una circunferencia con un punto, nos estamos refiriendo a la punta del vector. Por lo tanto, eso es una flecha, un vector que sale del plano del papel hacia arriba, como si fuera hacia nosotros. Si estamos escribiendo sobre un papel encima de una mesa, como si el vector fuera hacia nosotros. Entonces esto se dice que es saliente. Y el otro, en oposición, entrante. Sería un vector que penetra, que atraviesa el plano del papel hacia adentro. Si estuviéramos sentados en una mesa, pues ese vector apuntaría hacia nuestros pies, hacia el suelo. ¿Vale? Pues teniendo en cuenta este hecho, vamos a poner los siguientes ejemplos para practicar con la regla de la mano derecha. Imaginemos que tenemos un protón con una velocidad tal que así. Y el campo magnético en la región es saliente, como vemos. Entonces, si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, podemos comprobar que la fuerza apunta hacia abajo en el mismo plano del papel. Otro ejemplo, vamos a suponer otro protón cuya velocidad va en esa dirección y el vector campo también va a ir en la misma dirección que la velocidad. En esta situación es fácil ver que la regla de la mano derecha no funciona porque los dedos que representan el campo y los dedos que representan no se pueden colocar de forma paralela, lo cual es una forma, digamos, gráfica de representar algo que es matemáticamente imposible. El producto vectorial, recordemos que en módulo es el módulo de v por el módulo de b por el seno del ángulo que forman. Si son paralelos, no forman ningún ángulo, por lo tanto, el producto vectorial es cero. De ahí que la fuerza, aquí la fuerza, por narices, va a ser igual a cero. Luego ya vemos que cuando velocidad y campo sean paralelos, no vamos a tener fuerza. Otra pregunta típica de selectividad. Y por poner otro ejemplo, vamos a suponer ahora una carga negativa, lo cual va a tener una repercusión importante.
la velocidad en esta dirección otra vez, y ahora el campo lo vamos a poner entrante. Pues bien, en el caso en el que tengamos una partícula negativa, como en este caso por ejemplo un electrón, el proceso es exactamente el mismo, pero una vez que si tuviéramos un protón, pero una vez que hayamos encontrado la fuerza, el sentido de la fuerza para la partícula, hay que colocar el sentido opuesto. Es decir, si yo calculo el sentido de la fuerza con la mano derecha, suponiendo que esto fuera un protón, obtendría un resultado que sería hacia arriba. La situación me diría que la fuerza va hacia arriba. Pero esta situación es si esto fuera un protón. Como es un electrón, hay que invertir el sentido, poner el sentido opuesto, y el resultado sería esto. ¿El motivo? Sí, no tiene más explicación que el signo. ¿De acuerdo? Luego podemos aquí concluir que en el caso de cargas negativas se invierte el sentido de la fuerza. Pues bien, una vez que hemos visto algunos ejemplos y tenemos una idea un poco más adecuada de la ley de Lorentz, podemos analizar un poco más esta misma ley. Pues bien, vamos a seguir diciendo que el módulo de la fuerza aprovechando la definición de producto vectorial, la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento va a ser el módulo de la velocidad, el módulo del campo, por el seno del ángulo que forma. De aquí se puede extraer en qué condiciones vamos a tener fuerza igual a 0. La fuerza se anula, evidentemente, si Q es igual a 0, si V es igual a 0, si B es igual a 0, o si alfa es igual a 0, lo cual quiere decir que V es paralelo a B. Esa sería una condición importante. Y también podemos decir que F es máximo si V es perpendicular a B, porque entonces alfa es igual a 90 grados y entonces el seno de alfa es igual a 1. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta para los problemas. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que siempre que V y B sean perpendiculares, la fuerza magnética va a ser máxima. Que no son perpendiculares, que forman un cierto ángulo, pues bueno, pues no va a pasar nada. Vamos a obtener simplemente una situación en la que la fuerza actúa, existe, porque alfa no vale 0, pero no va a tener un valor, digamos, máximo. Por lo tanto, la fuerza está acotada entre 0 y
QVB, el producto QV por B. Muy bien. Por último, vamos a analizar algo muy importante. Bueno, antes de eso, que no se me olvide, como la partícula dentro de este mismo apartado podemos hablar de la ley de Lorentz generalizada. Como la partícula está cargada, en un seno en el que haya un campo eléctrico y un campo magnético, la partícula va a sufrir la interacción de ambos campos. Entonces se suele hablar de la ley de Lorentz generalizada. Como la partícula está cargada, interacciona a la vez con B y E. Al igual que si tiene masa, pues con el campo gravitatorio si lo hubiera. Definimos la ley de Lorentz generalizada, dos puntos, como una fuerza que es igual a la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. QV vectorial B más Q. Voy a poner la misma notación, más Q por E. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Lorentz generalizada. No tiene más misterio. Como la fuerza cumple el principio de superposición, pues un objeto que sufre dos fuerzas, pues la fuerza total es la suma vectorial de las fuerzas. Ya está. Pasa que normalmente en la bibliografía pues se suele hablar de la ley de Lorentz generalizada. Y ahora sí, para terminar, vamos a atender a otro apartado que también tiene que ver con las cargas, la interacción del campo magnético con carga en movimiento, y es el trabajo por la ley de Lorentz. Pues bien, esta fuerza, como todas las demás, podemos pensar que realiza trabajo. Que sobre una partícula cargada en movimiento, pues va a haber un trabajo positivo si va a favor del movimiento, un trabajo negativo si va en contra del movimiento, contribuye, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esto es una de las características básicas de la fuerza magnética de la ley de Lorentz, y es que esta fuerza no realiza trabajo. La fuerza magnética descrita en la ley de Lorentz no realiza trabajo. Vamos a demostrarlo. Vamos a suponer que queremos calcular el trabajo. Recordemos que la definición de trabajo, vamos a ponerlo por si acaso hay alguno perdido. El trabajo para ir desde una distancia desde un punto A a un punto B, es la integral de f por diferencial de r, o diferencial de L. Como me interesa expresarlo así, en vez de poner la integral, voy a poner un diferencial, que al final es lo mismo. Entonces, un elemento de trabajo, digamos, magnético, va a ser igual a la fuerza magnética
por el diferencial de R o L, me da lo mismo. Si yo sustituyo aquí y pongo la ley de Lorentz, cuidado con los paréntesis, vamos a dejar más espacio. Tenemos el siguiente producto. Por un lado, un producto vectorial cuyo resultado va a ser un vector que a su vez tendrá un producto escalar con el diferencial de R. Pero es que este diferencial de R V es diferencial de R partido diferencial de T. Entonces, podemos suponer que diferencial de R es V diferencial de T. Vamos, velocidad es igual a espacio partido tiempo. De tal forma que nos queda lo siguiente. Y aquí se va a ver muy claro. Este vector resultante del producto vectorial, sabemos por la definición de producto vectorial que es un vector perpendicular a estos dos. Y si tú haces el resultado que va a ser un vector, al que podemos llamar A, ese vector A, luego hacerle el producto escalar otra vez por un vector que es perpendicular a él, evidentemente te va a salir 0, porque el producto escalar, recordemos que es el módulo de un vector, el del otro, por el coseno del ángulo. Si son 90 grados, sale 0. Por lo tanto, como v vectorial b, este vector es perpendicular a v, entonces podemos concluir que el trabajo magnético va a ser igual a 0. Coger un elemento de trabajo es coger un trabajo pequeñito, pues podemos suponer que el trabajo completo va a ser 0. Entonces podemos decir que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre la partícula cargada en movimiento. Y esto es un resultado fundamental. Entonces, ¿qué hace la fuerza? Porque claro, la fuerza hemos visto que existe. Aquí hemos visto ejemplos y evidentemente hay fuerza. Tanto en cargas positivas como en cargas negativas. Solo en el caso de que sean paralelos, lo hemos visto aquí. En que se den estas situaciones, algunas son triviales, evidentemente si la partícula no está cargada no puede haber fuerza, tiene que haber algo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues bien, lo que realiza la fuerza, aunque no sea trabajo, es modificar la dirección de la partícula. Y eso es algo que veremos más detenidamente en la próxima clase. La fuerza magnética no realiza trabajo sobre la partícula, pero sí modifica la dirección de movimiento de la partícula. ¿De acuerdo? Y este resultado, como digo, es muy importante. Veremos los distintos casos en la próxima clase. Pero evidentemente, si no puede realizar trabajo, pues se puede ver que la fuerza magnética tampoco va a poder acelerar o decelerar la partícula. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos el próximo día analizando las trayectorias, los movimientos, digamos las conclusiones o los efectos
que puede producir la fuerza magnética sobre la partícula cargada en movimiento.